Estamos como cada sábado por esta estación KQ 95.7 FM. Con este su espacio, Dr. Robinson Radio Media Show. Gracias a todos por sintonizarnos, por acompañarnos en estas 2 horas, que acostumbramos siempre llevar información valiosa a través de esta frecuencia, siempre hablando de salud y belleza. Y hoy, como cada sábado, nos acompaña Yesa Sosa. Buenas tardes, Yesa. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Yo bien, feliz. Ay, qué bueno. Viendo al señor director. Hoy el feliz es él. Él siempre me pregunta y yo feliz, y hoy él es feliz. Porque hoy dijiste, entonces me hacía falta decir eso, ¿no? También le damos la bienvenida a nuestro señor director que está con nosotros hoy, a Eric, que ya está preparado para la fiesta de fin de año, la dinastía Rosario. Vamos todos para allá. ¿Cómo ¿no? va a estar eso? Yo creo que se va no, a ya poner eso está casi puro vendido. Orlando, ¿No es así, señor director? Oye, ya casi está sold out el evento, así que todo el mundo, el que no ha comprado ticket, tiene tiempo todavía por ticket.com. Ya lo saben. Bueno, y hoy vamos a estar hablando, como siempre, de lo que nos compete a Yesa, de salud. Siempre hacemos referencia que la salud está envuelta en todas las actividades sociales y esta no se escapa, ¿no? Una manera de mantener una buena salud, de mantener un buen equilibrio en todos los órdenes. Y la parte emocional, que siempre se ve tan afectada hoy en día con tanto estrés, con tanta ansiedad. Incluso se hace meme hoy de que esta nueva generación vive bajo estrés y bajo ansiedad, ¿no? La palabrita, la palabrita nueva de los nuevos jóvenes. Pero hoy nos complace tener como cada sábado una invitada y queremos aprovechar para inmediatamente darle la bienvenida a Dayanara Lara. Buenas tardes, ¿cómo se siente? Buenas tardes, bueno, muy halagada de esta invitación y muy emocionada por estar en tu programa. Gracias a usted por aceptar esta invitación. Sabemos que hizo un gran sacrificio por estar aquí hoy, ya que escuchamos que estuvo afectada un poquito de la gripe, ¿no? Sí, bastante. ¿Cómo se siente? Una virosis fuerte, pero bueno, trato en lo posible de siempre recuperármelo porque me debo una clientela. ¿Verdad? Ese es el precio. Así es, siempre tenemos que estar dispuestos, muchas veces cuando no lo estamos. Y quiero aprovechar para preguntarle de dónde es. De Venezuela. Venezuela. ¿De qué ciudad de Venezuela? De la República Independiente del Zulia. Mira eso. Mire que hemos tenido la oportunidad de entrevistar varias personas en Venezuela, pero siempre son casi de la misma provincia. Sí. De Maracaibo. De Maracaibo, ¿no? O sea, como que son reincidentes. ¿Cómo es esa provincia suya? Cuénteme un poquito de esa parte de donde usted viene. Bueno, nosotros siempre a nosotros los paracuchos nos catalogan que somos muy regionalistas. Okay. Somos una ciudad muy calurosa, por eso lo llaman la tierra del sol amada. Sí. Las temperaturas son altas y así como hay calor, así es el calor de la gente. El calor humano. Somos muy hospitalarios, bueno. tenemos mucho sentido del humor, somos muy alegres y bueno, y siempre nos jactamos de que tenemos las mejores cosas de Venezuela, donde está el petróleo, tenemos la Virgen de Chiquinquirá, tenemos el puente sobre el lago más grande en concreto en el mundo y bueno. ¿Y tiene mucho que no va por su país? No, si supieras que fue en el mes de junio fui. ¿Y qué tal? ¿Cómo vio las cosas por allá? Las vi igual, pero un poquito mejoradas. Por lo menos hay algo positivo. Mayor seguridad. Okay. Eso sí, vi el 50% menos de la población. Mientras que uno se podía demorar al llegar al centro de Maracaibo 20 minutos, en 5 minutos puedes llegar, no hay casi tráfico. Okay. Y siento que bueno, que las personas que siguen en Venezuela viven en una burbuja. Okay. Son personas que, vamos a decirlo así, les va económicamente bien como para seguir viviendo en el país, pero la realidad país no la quitas. Entiendo. Pero sin embargo vimos cómo el país se vio en una crisis que todo el mundo pudo presenciar, no solo en el aspecto económico, sino social. Casi había una inestabilidad social. Sí. Ha variado un poquito todo esto cuando habla de que hay más seguridad. Bueno, yo no sé si fue que los delincuentes se murieron con el COVID o todos se pasaron la frontera. Entiendo. Pero sí, obviamente como en cualquier país, si te metes a un lugar peligroso, obviamente te va a pasar algo. Pero sí vi que había mejorado un poquito la parte. De hecho, antes uno no podía sacar un celular en la calle. Yo vi a la gente muy relajada con sus celulares y yo dije, ok, entonces Sí, evidentemente yo también lo pasé más relajado. Realmente yo me identifico mucho con ella porque en Cuba, en esta etapa que se está viviendo ahora, estamos como en un proceso así que hay mucha violencia en la calle. A menos de que nunca Cuba siempre fue un país muy seguro,
pero ahora está tiempo así Venezuela como estuvo en sus tiempos, que es muy peligroso andar con un celular en la calle, o sea, hay mucha... Bueno, pero en Cuba, a pesar de esa seguridad, yo tuve la oportunidad de estar en Cuba. Me decía mi padre cuando yo era pequeño, en República Dominicana, donde soy, de Ayanara, hubo un régimen de más de 30 años por un dictador, ¿no? Sí. Trujillo. Entonces la economía estaba desastrosa, como en todo sistema de ese nivel, ¿no? Y entonces la gente podía andar y transitar libremente porque no había delincuencia. Claro. Y tampoco podía dormir y no les pasaba nada, decía la gente. Me decía, papi, pero claro, usted puede en un régimen así donde nadie tiene ni un centavo, pues no va a haber delincuencia porque a quién van a asaltar, a quién lo van a atracar, a quién le van a quitar si todo el mundo está igual. Entonces a veces pensamos que esa tranquilidad aparente como se ve en Cuba es positiva y realmente tiene que ver mucho con el estado en que se encuentra el país. No es el caso de Venezuela, que fue un país rico, que hubo abundancia y que de pronto paulatinamente fuimos viendo cómo fue sumergiéndose en todo esto. Sí. ¿Usted qué tiempo lleva ya aquí en Estados Unidos que ha podido ver este contraste? Bueno, yo llevo aquí 9 años. 9 años. 9 años. Que la última vez que entré aquí vine como veníamos todos los venezolanos de turistas, sí, con los famosos dólares de Cadivi. Y bueno, fui una mujer bendecida y privilegiada en el sentido de que en ese último viaje que yo hice acá conocí a mi esposo, okay, que él es dominicano igual que tú. Bien. Sí. Bueno, mentalidad americana, sí, de costumbre. Es un dominico americano. Eso es correcto. Y bueno, nos enamoramos y eso fue que de una vez me tuve que venir para acá. Sí, me casé y fue en el momento preciso en donde ya las cosas en Venezuela estaban mal, pero se estaban poniendo peor. Sí. Y entonces por eso digo que fue una mujer bendecida. Que, ¿en qué año fue eso, Diana? Eso fue en el 2015. Sí. En el 2015. Bueno, una situación bien difícil ahí, sí, ¿no? Veíamos como había mucho disturbio y muchas cosas. ¿Y qué ha sido estar casada con un dominicano, con lo chistosos que son, con lo jocosos que son? Cuénteme un poquito de todo esto. Bueno, de verdad que es una mezcla perfecta. Tenemos muchas cosas en común. Sí, ¿verdad? Claro, él con su arroz con habichuelas y no puede faltar el arroz en la casa. Así es, un dominicano eso nunca debe faltar, ¿no? Sí, y de verdad que es un buen hombre, trabajador, y con muy sentido del humor, y yo pienso que eso es una de las cosas que nos caracteriza en nuestra relación, que siempre, yo creo que no pasamos un día sin reírnos, sí, siempre le buscamos el lado, como diría él, el lado amable, ¿no?, a todas las cosas. Qué bueno. ¿Y usted siempre fue así también? Porque me dice que de su región son también personas, sí, muy... siempre, muy echadores de broma, muy el humor. Yo pienso que para mí, un día que no riamos es un día no vivido. Siempre hay que buscar la manera de reír, de buscar el lado positivo todos los días en el día a día. Sin duda, y más en este tiempo que, como decía al principio, hay tantas cosas que nos afectan y que nos dan mucho estrés, ¿no? Esta juventud, precisamente, decía yo, se estresan más. Nosotros tenemos una experiencia distinta, como que nos hemos adaptado y vinimos de situaciones que hemos sabido sobrepasar. Sin embargo, me gustaría conocer un poquito de esa Dayanara, de esa infancia, de cómo era su infancia allá en Venezuela y cómo fue su ambiente. Bueno, mira, fui una mujer afortunada porque crecí en un hogar de 3 mujeres, sí, que era mi abuela, mi mamá y mi tía. Entiendo. Mi mamá fue una mamá soltera, y entre mi mamá, mi abuela y mi tía, ellas, fue criada por ellas 3. Te puedes imaginar que fue una mujer muy bendecida. Pues yo digo que las mamás de las abuelas de antes, eso no vuelven a ser ahorita tal cual. Y, fui siempre, crecí bajo la carencia de la imagen paterna, que al principio de mi infancia, no te lo voy a negar, me vi muy afectada, pero después me di cuenta que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y bueno, cuando tomé la decisión de venirme a vivir en este país, fue un golpe para mí bastante fuerte, porque en ese momento mi mamá no tenía visa de turista, mi abuela ya estaba en las últimas, mi tía era la única que tenía visa, y estuve prácticamente 3-4 años sin poder verla. ¿Viniste solita para acá? Me vine sola. ¿Eres hija única? Soy hija.
Y eso también hacía las cosas más difíciles, ¿no? Mucho más difícil para mí. Mamá fue una locura. Claro. El desprendimiento, vamos a decir, romper el cordón umbilical. Claro. Y bueno, y así en esa distancia viví varios duelos. El primero fue el de mi abuela, que no pude asistir a su despedida porque Wow. en ese momento mi abuela se murió en el día de hoy y al otro día a mí me llegaba mi green card para poder salir del país. Tomé la decisión de no ir Okay. porque era un mes de diciembre Sí. y me debía una clientela. Y yo decía, ¿para qué voy a ir a llorar allá sobre un ataúd? Ya ella no está. Claro. Y decidí quedarme aquí. Habla de clientela. Esa clientela es exactamente de lo que hoy se dedica, ¿no? Sí. Que vamos a hablar un poquito de Sí. eso ampliamente en el día Sí, de hoy. Sin embargo, claro me que gustaría antes de entrar en esa parte, ¿a qué se dedicaba Dayanara allá en Venezuela? Soy contador público Oh, mira en eso. Venezuela. Precisamente tengo un hermano que es contador público que aprovecho para mandarle saludos allá en la República Dominicana. Claro que Y sí. no solo contadores públicos saben mucho de finanzas y saben administrar los negocios. Así mismo O es. sea, que le ha servido, ¿no? Sí. Siempre, aunque dicen que en casa de herrero, Cuchillo de palo. Eso sí, así mismo. eso sí. Pero sí, claro que me ha servido. Yo era contador público en Venezuela, fui 18 años contador. Tenía una firma de contadores allá, Ok. la cual tuve que finiquitar antes de venirme para acá, que mal no recuerdo, se la obsequié a una colega. Le dije, mira, aquí te tengo mi cartera de clientes, te la dejo. Ya Wow. yo voy a empezar una nueva vida, totalmente distinta a la que venía haciendo en ¿Qué edad tenía Venezuela. Dayanara en ese tiempo? Wow, tenía 39 años. Está bastante joven y dejar la familia, dejar la madre, dejar su vida profesional, renunciar Ya a todo lo que había establecida. construido, establecida, ¿no? Sí, fue un proceso bastante fuerte Una para decisión mí. dura. Era como que, este es mi momento, me tenía que casar, había encontrado el amor, el cual había venido esperando por mucho tiempo y claro, por juegos del destino y designios de Dios, fue en un país en donde mi familia no tenía acceso. De hecho, cuando yo me casé por la iglesia, hasta lo último estuve esperando a mi mamá. Mi mamá no pudo estar. Wow. ¿Dónde fue la boda, precisamente? En Miramar, Mira, Miramar, Florida. entiendo. Desde que decía que comenzó a viajar a los Estados Unidos, siempre venía acá a la Florida. Sí, siempre porque tenía unos primos, unos familiares y siempre me quedaba en casa de ellos. Venía de turista a comprar y a devolverme, Claro. cosa que ya después ya cambió. Esa percepción de turismo es totalmente distinta a la percepción ya cuando uno vive aquí. Sí. Siempre, por ejemplo, cuando uno visita la ciudad de Nueva York, yo tuve la oportunidad de vivir en New Jersey y trabajar muchos años en la ciudad de Nueva York. Y cuando uno llega de visita o llega por primera vez, le parece grandioso hasta que uno comienza a convivir en la ciudad y ve lo caótica y lo difícil que es para todos. En el caso suyo, que veía esta ciudad, el Disney World, ¿no? Todo tan maravilloso y tan bello. ¿Qué contraste hubo con la realidad ya viviendo acá, Dayanara, en los Más Estados que Unidos? todo contraste, siempre me gustó el ideal americano en el sentido que yo sentía que aquí todo funcionaba, que aquí había leyes, que las leyes se cumplían, pero me pegó sí la parte humana. Aquí cada quien vive en su mundo. Uno está acostumbrado, el vecino, mira, Exacto. el buenos días, vente, vamos a tomarnos el cafecito. Ese día a día en Venezuela, que yo sacaba tiempo para ir a tomarme un café con mis amigas, para ir al gimnasio, ya eso aquí yo no era lo mismo, y aquí era otra realidad. Así es. Entonces esa ausencia, eso me pegó la parte humana. Creo que es la parte que nos pega a todos. Hay esa que tiene poco tiempo acá, un poco más de un año. Le decía yo cuando acababa de llegar, eso no ocurre. O sea, creo que es la parte que más nos deprime, Sí, lo ¿no? que pasa es que, por ejemplo, yo hablo en mi caso personal, yo no soy una gente muy sociable. Ok. Yo no soy de estar con vecinos ni nada de eso, pero el calor se siente, es otro ambiente cuando uno está en su país. Cuando uno llega aquí, igual, yo no salgo, no, pero es otro ambiente, es Sí. otro...
Sí, es un proceso de adaptación en todos los órdenes, Sí, claro, y ese proceso de adaptación bien tiene su difícil. costo, ¿no? Y como decía Dayanara, ese calor humano, que las personas son más sociables, que aunque no se conoce se pasa una tacita de café, Exacto. que uno siente esa solidaridad, ¿no? Como que se pierde. Déjame decirle que el estado de la Florida, yo tuve la oportunidad, como dije, de vivir en New Jersey, de hacer vida social en Nueva York por muchos años. Me tocó también estar en Colorado, y la ciudad donde yo dije de que la visité, el estado que visité, porque vine fue de vacaciones también a la Florida, por primera vez dije, no, pero esto es como República Dominicana, aquí es que yo tengo que vivir, señor director. O sea, me encantó la Florida porque pude sentir precisamente más calor humano que en la demás. Imagínese usted cómo son las cosas entonces por esas A mí me ciudades. pasó yo he estado una sola vez en Miami, y cuando yo entré, que yo me bajé, yo dije, no, pero es que yo estoy en Cuba. Sí, se Era siente, lo ¿no? mismo. Sí. Yo pasé por una calle y un cubano gritándole al otro, voceándole de una esquina a la otra, y decía, Se o sea, siente, se sentía ¿no? como que era Sí, Cuba. Comunidad Yo- cubana. ahí- Lo mismo donde- pasa en Washington High de Nueva York, donde están la mayoría de los dominicanos, y precisamente qué bueno que hace esta referencia, porque vemos una gran comunidad venezolana que cada día va creciendo más y más, tanto en Nueva York como en la Florida. Sí. ¿Ha sentido usted parte de esa comunidad? ¿Se ha podido Totalmente, identificar con ella? totalmente. En la ciudad donde yo vivo, en Miramar, hay una comunidad grande de venezolanos. De hecho, hay muchos restaurantes venezolanos. Qué Por eso bueno. cuando me dicen, mira que si nos traías la malta, la arepa, las empanadas, no, es que aquí lo hay todo. Oye, pero yo probé un pan de jamón venezolano y qué bueno. A propósito, ¿cuál es la comida como que identifica a los venezolanos? Porque, por ejemplo, la República Dominicana, nosotros le decimos la bandera. La bandera para un dominicano no es más que frijoles rojos, carne de cualquier tipo y el arroz blanco. Eso es la bandera. Eso no puede faltar en ningún, aunque por muy pobre que sea un hogar dominicano, por lo menos la bandera la tienen segura. En el caso de Venezuela, ¿cuál es esa típica comida que Bueno, identifica la a los típica, venezolanos? la nacional la llaman el pabellón, El pabellón, a que es ver. el arroz blanco con la carne mechada y las habichuelas. O sea, que es muy parecida a la nuestra, muy ¿no? parecida. Lo único que en el caso del pabellón, ¿no? Ajá. La carne está específica, tiene que ser la carne mechada, Es ¿no? mechada. Ajá. En caso, en Cuba, yo tuve la oportunidad Con y grill. con grill, ¿no? Comía con grill casi diario, pero había una situación Es que eso distinta, ¿no? es que es casi el diario de un cubano, el con Y grill. que para los que no nos están escuchando o nos están viendo, porque estamos transmitiendo en vivo por la frecuencia 95.7 FM, también estamos en vivo por Facebook, KQFM Radio, y estamos grabando tanto para Spotify como YouTube. Mucha gente que nos va a ver y que son de otras nacionalidades. ¿Qué es el con grill? Porque te soy honesto, cuando yo tan cerquita en el Caribe de Cuba, Sí. no sabía lo que era el con grill. No, el con grill no es más que arroz. Nosotros le decimos frijoles a la habichuela, con frijoles negros. Y no es aparte, es junto. O sea, el arroz se pinta del color del Es frijol. una mezcla. Es una mezcla. ahí. una mezcla. Nosotros le llamamos moro a eso. ¿Cómo le dicen en Venezuela? Moro también. No, lo que pasa es que allá yo ya le digo habichuelas, pero Sí. las habichuelas en Venezuela se dicen caraotas. Sí, pero me refiero a esa habichuela ligada con el arroz. ¿Cómo le llaman? Que están unidas. Allá cocinadas. se escucha mucho el congri también. El congri. Que en Venezuela también hay muchos Claro, cubanos. claro que sí. Muchos cubanos. Muchos cubanos. Sí. Y ahora que está con un dominicano, me imagino que ha aprendido la Claro. comida dominicana. ¿Cuál es su No, pero que favorita? te tengo la mejor. A ver. Yo sé hacer el dulce de habichuelas Oh, de mira, Semana habichuelas Santa. con dulces, como decimos Claro, nosotros. Que es algo muy, muy dominicano. muy ¿Y dominicano. le gusta? ¿Qué es lo Me que- encanta. Por favor, pero expliquen qué es lo que La es habichuela con dulce precisamente es el frijol rojo, Ajá. que lo licúan y entonces hacen una mezcla para preparar un postre que solamente se prepara en una época del año, que es la Semana Santa. Eso es algo muy típico dominicano. Para nosotros no, o sea, para nosotros el frijol, la habichuela es comida Quizás. salada. Para Suena- nosotros también, yo creo para que mí suena fue un un impacto poquito, sí, también. exacto. Yo decía, uy, con leche condensada, con batata. dulce. Algo dulce, hasta que lo hice y lo probé. Sí, al principio le puede parecer horrible, pero en realidad sabe muy bueno y además que tiene algo cultural, ¿no? Que el dominicano se siente muy identificado porque toda la vida uno ha crecido comiendo eso para Semana Santa, ¿no? Ajá. Entonces esas costumbres, todavía como ha sido para Dayanara aquí en los Estados Unidos, que ha dejado su país y que ha tenido que ahora acostumbrarse a un nuevo idioma, a un nuevo estilo de vida. Sabemos que ya dijiste que es difícil en cuanto a la convivencia, pero ¿qué otras cosas te impactaron cuando llegaste a los Estados Unidos? Que tú dijiste, wow, qué difícil es.
Aquí uno se vuelve una rutina de puro trabajo. Yo me di cuenta que aquí es trabajar y pagar biles, trabajar y pagar biles. Y uno allá en los países de uno sí, claro, obvio, uno pagaba biles, pero no es como aquí. Entonces es como que salir del área de confort para venir, trabajar. Hay momentos en que yo de hecho hablo con mi esposo y digo, mira, tenemos que sacar tiempo, por mucho que estemos cansados, pero no podemos que de domingo a domingo siempre trabajando, siempre en la rutina del día a día. Eso es una de las cosas de que también me han afectado muchísimo en este país, que a veces nos olvidamos de vivir. No es que es puro trabajar y pagar cuentas y trabajar. Entonces siempre trato con mi esposo de buscar momentos de viajar, de darle un stop, que no todo es trabajo. Sacar tiempo del esparcimiento, ¿no? Creo que nos pasa mucho a todos. ¿Y qué fue lo que te motivó? ¿Qué fue lo que te llevó, estando en Venezuela, a decir, yo me voy a los Estados Unidos? Conocer a mi esposo. Porque si de pronto yo no hubiera conocido a mi esposo, no sé si de pronto yo me hubiera planteado, no creo que me hubiera planteado venirme con un asilo político, dejando a mis 3 mamás, vamos a decirlo. Hubiera sido un poquito más desafiante, porque yo sabía que al momento de meter un asilo, definitivamente, probablemente no las iba a volver a ver más. Entonces, haber conocido a mi esposo y que él me dijera, mira, porque fueron 5 meses de noviazgo. Okay. No fue un noviazgo largo. No fue un noviazgo largo. No, él me dijo. ¿Y dónde se conocieron a propósito? Disculpe que le interrumpa. Por internet. Por internet, o sea, pero él estaba en Dominicana, estaba aquí en Estados Unidos. Estaba aquí. Él estaba acá. Y entonces en uno de esos viajes, una amiga me mira, métete en esta página. Y bueno, y yo creo que fue la segunda persona que él me escribió, la segunda persona que me escribió. Sí. Y con él entonces empezamos a hablar, nos conocimos, estuve compartiendo con él en los meses que estuve aquí. Cuando me regresé a Venezuela me dijo, ¿sabes qué? Ya yo no puedo estar sin ti. Te acabo de enviar el pasaje para que te devuelvas al mes. Y yo pasé esas navidades aquí, y un 31 de diciembre a las 12 él se arrodilló con su anillo de que sí me quería casar con él. O sea, que fue una decisión, no hubo que pensarlo. Nada. Por eso yo digo que el matrimonio es una lotería. Sí. A veces no hay que conocerse tanto. Tenemos 8 años de casados. ¿Tienen hijos? Él sí, tiene tenemos una niña de 17 años, y esta niña. Una adolescente. Sí. Y bueno, yo, por cuestiones del destino no pude ser mamá, y fue algo que acepté en su momento, y dije, en realidad yo soy feliz siendo mamá o no siendo mamá. Fue un momento, algo que tuve que decidir. Estuve en un punto de mi vida a punto de hacerme un in vitro. Por eso fue el año de la pandemia. Ahí fue donde yo dije, ¿cómo yo en plena pandemia, que no sabemos si se va a acabar el mundo, voy a estar yo en planes de hacerme un in vitro cuando ni siquiera las clínicas se podían ir? Yo como médico lo puedo entender, pero siempre en este programa yo sé que muchas personas nos ven y nos escuchan, y a veces se preguntan, ¿de qué será que está hablando? ¿Podría ser un poquito más clara en cuanto a cómo es el procedimiento, de qué se refiere cuando habla de un in vitro para esa persona que nos escucha? Yo yo tenía 40 años y ya yo tenía problemas para salir embarazada, tenía mis trompas tapadas. Yo antes de venirme a Venezuela me había sometido a un procedimiento que es un destape de trompas, que fue exitoso. Duré 1 año intentando, el doctor me decía, mira, no, intenta, ¿qué tal? 1 año, 1 año y medio, hasta que llegué a salir embarazada, pero desafortunadamente fue un embarazo bioquímico, que según lo que me explicaron es que si yo me hacía la prueba estaba positiva, pero por dentro eso no se estaba formando. Se estaba formando una mola, le llegaron a eso. Entonces el doctor me dijo, mira, o es la calidad de tus óvulos, o las espermatozoides de tu esposo, o las dos cosas. Te tengo una buena y una mala, porque a la final a mí me bajó la menstruación, hubo el sangrado, y entonces el doctor me dijo, bueno, mira, tienes 2 opciones, o sea, te tengo una buena noticia. Llegaste a salir embarazada con la edad que tienes, eso quiere decir que eres candidato a un in vitro, en donde aquí un tratamiento in vitro es como que
fecundar la mejor espermatozoide de mi esposo con el mejor óvulo. Esos tratamientos son costosos, que están alrededor de los $20,000 hasta donde sé. Mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Si tú quieres tener un bebé, vamos a tener un bebé, yo te voy a apoyar, yo te voy a pagar el in vitro. Pero en esa decisión de querer hacer ese procedimiento que lleva un proceso, desde de exámenes de laboratorio, de ver si hay algún óvulo bueno en mí para ser fecundado, que eso se hace en un laboratorio para después implantarlo. Antes de todo eso, ya yo había escogido al médico y pasó lo de la pandemia. Entonces ahí yo decía, o sea, es una locura. Si no sabemos si vamos a vivir, si nos vamos a morir, voy a estar yo buscando tener un bebé. Ahí fue donde, bueno, pasó el año de la pandemia, pasó un año más biológico para mí, vamos a decirlo así, porque cada año en una mujer pesa. Por supuesto. Entonces ahí fue donde yo dije, ¿sabes qué? Como que ya no, como que no voy a insistir en algo que si Dios no me lo ha dado de manera natural, respeto, porque de pronto lo hubiera hecho. Pero en ese momento yo decidí, dije, ok, yo soy feliz con hijo y sin hijo. Sí, soy feliz con mi esposo, soy feliz en lo que hago, me siento una mujer bendecida, ¿sabes qué? Voy a soltar. Y decidí no tener hijos y como que plasmar mi parte materna en la hija de mi esposo, que es Isabela. Sin embargo, podemos ver en tus palabras y cómo te manejas, es evidente, no solo que en mi caso, que soy psicólogo, además de dermatólogo, sino que vemos una mujer muy madura, muy decidida. Detrás de tu palabra hay una mujer que definitivamente no le tiemblan la mano, como dice uno. Y siempre fue así, Dayanara. Siempre he sido una mujer determinada. Yo siempre le he dicho que lo único que yo tengo temor es de Dios, es el único temor. De resto siempre he sido una mujer que nunca me paro a decir, ay, pero ¿será que me va a ir bien? ¿Pero será que esto va a funcionar? Siempre he tenido una, vamos a llamarlo fe. Fe es ver algo que no sabemos, que no ha sucedido, sí. Pero siempre he sido una mujer positiva, sí. En el sentido de que yo digo, yo voy a hacer esto tal, y esto va a salir bien. Nunca me estanco y digo, pero ¿sabes qué? Y si no me va bien, y si no le tengo miedo a nada. Siempre he sido así y no yo siempre. Me tengo que contagiar con Dayanara. Sí, porque eres, sí. Te falta un poco de esto, Ayesa. Yo soy más reservada. Yo soy de las que lo pienso 2 o 3 veces y sí o sí no. Pero cuando lo hago, cuando ya yo tomo la decisión. O sea, en otras palabras, te cuesta dar el paso. Sí, ¿no? exacto. Pero cuando tomo la decisión, hay que matarme. Muchas veces vemos, obviamente, cada uno de nosotros como seres humanos tenemos una personalidad y una forma de ser. Exacto. Y eso no se escapa a las decisiones que tenemos que tomar. Sin embargo, claro. Cuando Dayanara llega a este país, que había venido antes, ¿no? Por lo menos ya tenía la experiencia de cómo era el país, llega bajo una premisa de que viene y se casa, ¿no? Uh-huh. Se casa y puede formar un hogar. Sin embargo, esto no garantiza que las cosas serán fáciles o como uno espera. Exacto. Cuéntame cómo fue para ti, después de ser una profesional en tu país que ya estaba estable, venir a un país a empezar de cero. Yo no sé si fue la personalidad de mi esposo, la manera de que siempre ha sido un hombre muy trabajador y muy enfocado en lo que... Y cuando yo vine, no te voy a negar, él me decía, tú llegaste aquí como la Cenicienta, con un suétercito, el mismo suéter, el mismo que... Y yo, bueno, sí, digo, bueno, pero la Cenicienta floreció. Claro, para mí fue un poquito desafiante al comienzo, porque de ser una mujer independiente, con mi dinero, es que eso en mi país, y venir aquí con las manos atadas, sin $1, y estar dependiendo de mi esposo, sí. Lo cual fue así como por 7 meses, vamos a decirlo así, que yo quería algo y yo no podía decir, bueno, me lo voy a comprar, no, mira, yo quiero esto. Para mí fue bastante desafiante esa parte, sí. No por ego,
sino porque siempre había estado acostumbrada a ser independiente y de mantener también a mi familia en Venezuela. Entonces ahí surgió que, bueno, de eso vamos a hablar más adelante, mi emprendimiento, mi nuevo yo aquí en este país. Fue su primer trabajo acá, Dayanara. O sea, fue directamente, como dice Ayexa, nunca tuvo que entrar al plano laboral, sino que usted, cuando empieza a trabajar acá, fue un emprendimiento. Fue un emprendimiento y en ese entonces estaba el boom las mujeres se estaban preocupando mucho por la parte de las cejas, de la parte de micropigmentación de cejas, y yo seguía a alguien que admiraba mucho allá en Miami, y yo pasaba en mis tiempos libres, era viendo a esa chica trabajando, y un día me dice mi esposo, ¿qué estás tanto viendo? No, mira esto. Y viene y me dice él, tú capaz eres buena para eso. Y yo, ¿te parece? Sí, porque eres una mujer detallista. ¿Nunca te llamó la atención nada de que ver con la estética, nada que ver con micropigmentación? Como buena venezolana siempre me gustaba estar bien arreglada. Claro. Entonces por ahí venía de pronto mi instinto y fue donde empezó mi pasión por ver todo lo que tenía que ver con las cejas. O sea que prácticamente también tu esposo te ve un talento que tú misma desconocías, ¿no? Sí. Él me dijo, tú serías buena. Y yo, ¿te parece? Es que quizás él la vio como ella miraba a esa chica trabajando, porque aunque uno no se da cuenta, o sea, los ojos a uno le brillan. Sí, el rostro, gusta, ¿no? Cuando uno ve algo que le gusta, el rostro, la sonrisa, los ojos, y quizás él vio eso en ella y por eso la motivó a hacer eso. Sin embargo, pasa lo contrario a veces, Dayanara. Tenemos muchos casos que hay hombres que no dejan crecer a sus parejas y que la desmotivan y le dicen, no, ¿para qué tú vas a hacer eso? Tú no lo necesitas. En tu caso, que viste ese apoyo y tuviste esa oportunidad, ¿cómo lo viste tú en ese momento que él te da esas palabras que te pudieron haber motivado? Pero tú como mujer, ¿qué te pasó por la mente en ese momento precisamente? Bueno, yo cuando él me incitó, yo dije, oh wow, o sea, él quiere que yo prospere. Él después me confesó. Sí. Él me confesó algo que lo voy a contar después que diga esto. Él viene y me dice, mira, ¿por qué tú cuando vuelvas a Venezuela tú no haces un entrenamiento de eso? Y yo te doy el dinero para que tú estudies y tal. Y yo, ok. Cuando yo volví a Venezuela a finiquitar mi vida, vamos a decirlo así, me capacité en eso que tiene que ver con la parte de cejas. Y cuando yo regresé, él me dijo, bueno, ok, ¿qué te hace falta me hace falta una camilla, esto, lo otro, tal. Y comencé. Ahí es donde cuando tú me preguntas, no, que si tenías miedo, yo dije, no, yo me creía que ya yo podía con eso. Yo empecé a publicar en Facebook, que yo hacía los servicios, empecé a atender en mi apartamento, sí, que normalmente son cosas que no se pueden hacer. Y yo estuve, vamos a decir, los primeros 6 meses bajo perfil en mi apartamento, tratando de hacer todo lo mejor posible para no meterme en problemas en cuanto mantener siempre el área con asepsia, hacer un buen trabajo para que la clientela siempre se fuera feliz. Y mi esposo cada vez que venía del trabajo, llegaba con las manos así en la cabeza porque toda la sala estaba llena de puras mujeres. Sí. Dayanara, ¿y cómo fue el momento? Porque eso nos pasa a todas, que te llegó tu primera cliente. Ay, no, yo no dormí la primera noche, me daban dolores de barriga, me daba fatiga, pero sabes que la acción quita el miedo. Cuando ya yo me sentaba y ya yo empezaba, yo me lo disfrutaba. Claro. Entonces ya yo sabía que por ahí iba la cosa, porque una de las cosas para mí tiene que haber una pasión, te tiene que gustar lo que haces para que no sea trabajo. Claro. No hay, el match perfecto es ganar dinero y que te estés disfrutando lo que estás haciendo. Qué bueno que lo dices, porque mira qué paradójico. O sea, estamos frente a una servidora en el área de la contabilidad. O sea, una persona que nada que tiene que ver con belleza. No. Sin embargo, comienza a ver unos videos. El esposo la ve, que como dice Ayesa, quizá le brillaban los ojos, la ve muy concentrada en esto. Vio que sí, por supuesto. Y la pareja siempre como que sabemos lo que a nuestra pareja le agrada o no le agrada. Entonces es evidente que algo vio en ella que le dijo, mira, sería una opción para que estudies eso. Te vas a Venezuela y allá comienza a estudiarlo. Sin embargo, me gustaría que me desarrollara un poquito de eso. ¿Cómo es todo lo que tiene que ver con
los estudios en Venezuela? O sea, ¿qué tan difícil es poder hacer una carrera técnica o profesional en Venezuela? Bueno, mira, en Venezuela, cuando yo estudié en la Universidad del Zulia, que todo el mundo, en los países de nosotros, siempre hay una ideología que uno se gradúa de bachillerato y uno tiene que ir a la universidad. No es como aquí. ¿no? Claro. Y allá las universidades son gratuitas. Okay. Yo tuve la bendición de ir a la Universidad del Zulia sin pagar ni un bolívar, con lo que era antes el bolívar. Y era una buena educación. Fue una excelente educación. Después, cuando yo me gradué de contador, inicié mis estudios de posgrado también, especialista en la parte tributaria, la parte de impuestos allá en Venezuela. Eso sí era pago. Pero a comparación con Estados Unidos, allá la educación es súper más económica. Sí. De hecho, los entrenamientos que yo hice previos antes de venir para acá en cuanto a las cejas, es una tontería a lo que simboliza aquí un entrenamiento en dólares en la parte de cejas. Que de hecho le pregunto esto porque me llama mucho la atención siempre cuando el venezolano dice que la educación superior en Venezuela es gratuita. ¿Eso es en todo el país o existe? Porque en mi país, por ejemplo, hay educación universitaria, está la UAS, que es la Universidad del Estado, y está en varias provincias del país, es totalmente gratis, pero está el sector privado, o sea, funciona al mismo tiempo las universidades privadas, que son las mayorías, y la universidad pública. En el caso de la universidad pública, obviamente, en mi país, en el caso de Venezuela, es muy deficiente, o lo era, porque ha ido mejorando, ¿no? Sí. Sin embargo, la central del país, o sea, la UAS, como se le conoce, en Santo Domingo es de muy buena calidad, y de ahí han salido la mayoría de los buenos profesionales de República Dominicana. Pero en el caso de Venezuela, ¿son todas públicas o están ambas? No, ¿Está el sector en cada privado? estado está la universidad pública, pero también hay universidades privadas. Okay. Entonces, pero claro, la mayoría sueña porque siempre se tuvo como, no sé, como que la ideología de que las mejores universidades eran las públicas. Entiendo. Porque uno se esforzaba. En cambio decían que las pagas, todo era más fácil, todo era más rápido, y que en la pública se más esfuerzo. Claro. Sí, así pasa siempre. En Cuba, ¿no? todas son públicas. Sí, por eso hago la pregunta, porque no sabía si se daba el caso igual en Venezuela, ¿no? Pues yo sé que en Cuba la salud y la educación es totalmente pública, no existe la parte privada, ¿no? Incluso ahora es que se está hablando del sector privado. Sí, ahora se han hablado de cosas que se han creado en el país que es privado, pero al final sigue siendo pública, ¿no? Es semi-privado. Sí, semi-privado, eso es. Bueno, Cuba ya es un caso que podríamos dedicarle un programa completo, ¿no? Sí. Eso es cierto. Sin embargo, mira qué bien, te pudiste ir a Venezuela a estudiar lo que te había recomendado. ¿Y qué tal en ese proceso? O sea, ¿cómo fue para ti? Porque me imagino que tú te fuiste con cierto... no sé, cómo será posible que esto me vaya a gustar o valdrá la pena, ¿no? Sí, no te lo voy a negar, sí lo pensé. No de una manera como que negativa, pero tenía como mi sustico, mi cosa. Es que estaba desvinculado lo que era. Totalmente. De hecho, cuando yo llegué, el entrenamiento que tomé fue en la capital, fue en Caracas. Yo viajé, me llevé a mi mejor amiga que iba a ser mi conejillo de Indias porque ella iba a ser la modelo. Pero bueno, amiga, si una ceja te queda alta. En avión es 1 hora. 1 hora. Pero tú tenías tú tuviste que vivir en Caracas no, porque fueron 2 días de entrenamiento. Son 2 días. Normalmente son 2 días de entrenamiento. Cuando yo llegué, todas las muchachas que estaban ahí eran chicas que pertenecían al ramo de la belleza. Sí, claro. Tenían salones de belleza. Yo no sabía ni papa ni cómo medir una ceja. De hecho, salí un poquito así como que vuelta loca así del training, porque yo decía la parte de las medidas yo no las entendí. Al otro día ya tenía que hacer la modelo, yo eché para adelante, yo dije, bueno, aquí voy a hacer lo mejor que pueda. Exacto. Y cuando no se me olvida, cuando salí de entrenamiento, me llama mi esposo de aquí, estaba aquí en los Estados Unidos, y me dice, ¿cómo te fue? Y yo, bueno, pero te sientes capaz, ¿tú crees? Y yo, sí, me siento capaz, pero siento que tengo que agarrar otro curso más. Y así, y de ahí lo que hice fue que en vez de, te lo digo porque actualmente soy capacitadora en el área donde tengo mi academia, y yo me visualizo en mis alumnas, y en algún momento cuando veo la cara de frustración de
de personas que de pronto en el momento no se les da, yo me veo como reflejo, porque en un momento yo pude haber tomado esa actitud y decir, ay, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Por supuesto. O yo no, lo mío fue, no, yo voy a aprender a hacer esto porque esto me gusta y yo voy a buscar a alguien que me enseñe a tomar las medidas. Y yo hice eso, busqué a alguien y seguí estudiando. Yo aproveché ya. Yo cuando me vine para acá, no te voy a decir que hacía las cejas perfectas, pero sí hacía un buen trabajo con lo que yo pude arrancar. Y qué bueno que hablas que seguiste estudiando, porque eso se da en cualquier área, ¿no? Por ejemplo, nosotros los médicos que tenemos que, dice la gente, estudian toda la vida, ¿no? Y es que realmente para hacerse médico, esto pasa en cualquier país del mundo, hay que ir a una universidad por 5 a 6 años, ¿no? Para tener un título médico general. Luego hay que hacer una pasantía, luego hay que hacer una especialización que mayormente duran 4 años en dependencia de la especialización. Pero también si quieres especializarse hay que seguir y seguir y seguir, ¿no? Claro. Entonces eso pasa en cualquier rama. Lo que pasa es que muchas veces entendemos que hicimos un curso y ya somos especialistas, y no es así. O sea, un médico sale como médico general, pero no puede hacer operaciones porque no es cirujano. Exacto. Y ahí pongo el ejemplo porque a veces, usted que ahora es formadora, y vamos a detallar todo eso más adelante, ¿quién lo dice? A veces hacemos un curso y creemos que de ese curso ya somos expertos y es todo un proceso, ¿no? Entonces esa educación continua es la que nos va forjando, además de la experiencia en el terreno. Y que la estética, ¿no? Es que las cejas están en la estética, y esto es un mundo que todos los días es algo diferente. Claro, es que yo siempre he dicho que la ceja es como una cirugía plástica. Exacto. Igual. ¿Verdad que sí? Claro, yo puedo bendecir o no bendecir a alguien con el trabajo, porque eso es un trabajo que va a llevar en su rostro. Claro, claro, y no solo eso, es que las cejas son parte de la expresión facial. Exacto. Y con las cejas sabemos si la persona está triste, si está enojada, exacto, si está malhumorada, si está asustada. O sea, las cejas son parte fundamental en el rostro. Y precisamente por eso ustedes, las mujeres, más que los hombres, le dan tanta importancia, ¿no? Sí. De cómo lucen, porque hasta... Fíjese nada más, una persona que no se saque las cejas, que no se las arregle. Sí. Una vez que ya su rostro cambió completamente, claro, es la imagen, la mirada, es la mirada totalmente. Total, y de algo que no se puede ocultar, que es el rostro. Podemos cubrirnos todas las áreas menos el rostro. Sin embargo, ya vemos cómo Dayanara se va a Venezuela, se prepara. ¿Qué fue eso que vio durante esos días de entrenamiento que usted dijo, pues sí, esto me gusta? Bueno, en la parte de, o sea, los cambios que puede generar una ceja, como estábamos hablando ahorita, una ceja puede ser la mirada triste, puede ser la mirada muy rígida, puede ser la mirada, como también puede ser el lado positivo, puede ser más atractiva, puede realzar parte del ojo, hacer un efecto lifting en la mirada. Todas esas cosas, y ver esos cambios y ver la alegría de la persona a la que tú le realizas el trabajo, de decir, wow, qué bella me veo, eso es satisfactorio. Sí. Eso es muy satisfactorio. Sí, cuando se trabaja en un área donde podemos hacer algo por los demás, como que esa satisfacción nos motiva muchísimo. Claro, ¿no? Que sí. Y las cejas no se escapan a eso. De hecho, recuerdo que para el año 2000, al inicio de 2000, cuando el boto se puso de moda, señor director, en los famosos, ¿no? Veíamos como muchos famosos andaban con la ceja de Nefisto o ceja diablo, ¿no? Sí. Que se vieron muy pegadas, estas cejas levantadas. Incluso, lo dije aquí en un programa anterior, vieron personas que se afeitaron para pintársela de ese modo, ¿no? Ya esto ha ido variando. Las cejas siempre han sido íconos de tendencia. En este momento siguen siendo tendencia. Claro que sí, absolutamente, absolutamente. Mira, hasta en el año de la pandemia fue mi mejor año. No, mire. Fue mi mejor año. Las mujeres que salieron de la pandemia, lo único que pensaron fue en ir a hacerse la ceja. Sí. Pero sí, absolutamente es tendencia. Yo pienso que la parte de la belleza es uno de los servicios que más buscan las mujeres día a día. Siempre las mujeres van a buscar tener las cejas perfectas. Así es. Yo creo que la mujer primero, bueno, en mi caso de mi esposa, yo soy casado y desde que la conozco, éramos jovencitos, ella tenía 14 años cuando yo la conocí, era una niña, yo apenas con 18, y siempre veía que ella podía dejar de hacerse el pelo, pero siempre iba toda la semana a hacerse las cejas. Yo decía, ¿por qué tanto te hace las cejas? Es una parte fundamental en nosotros. ¿No? Y como que se podía descuidar el pelo, pero jamás las cejas. Así que sigue siendo como una tendencia. La mujer se preocupa mucho y es por lo que decíamos, es algo que denota
e incluso cómo se siente esa persona y cómo está su autoestima. Al pasar los años, Dayanara, como que han cambiado los estilos. Sí, claro. Porque yo recuerdo que yo cuando, por ejemplo, en Cuba, no sé si en Venezuela será así, nosotras nos sacamos las cejas al cumplir los 15, para los 15 años. Y yo recuerdo que a mí me llevaron donde una señora, y esa señora como que solamente me limpió, me dio la forma y me limpió. A mí me encantaron mis cejas, pero ya después como que te afinaron y ahora veo que de nuevo estamos en ese estilo, que solamente es como que limpiar las cejas. ¿Es así o no? Sí, es que las mujeres ahora tienen la tendencia de lo más natural posible y por eso las técnicas van cambiando, tanto en micropigmentación como en la parte del tinte de cejas. Siempre buscan lo más natural que se puedan ver. Y bueno, precisamente de eso vamos a hablar ampliamente, de la técnica, de las tendencias, cuáles son las más hoy en día demandadas, porque también así como hablo de que se pegó esa moda, las cejas bien altas, también se pegó cuando estaban súper finas, ¿no? Ajá. Y después vinieron gruesas, entonces ha ido cambiando, ¿no? Sí, cuadraditas aquí Cuadraditas, delante, todavía redonditas. sigue siendo una tendencia así, o sea, o ya estamos en una época donde cada quien, porque veo que en muchas áreas como que todo el mundo sigue un patrón, ¿no? Eso ocurre en las cejas. ¿Está algo en tendencia ahora mismo o hay una diversidad en cuanto a las modas? Bueno, sí, hay ahorita una tendencia que es lo que llaman las ombre brows, que es como es un sombreado en degradez, en donde van de oscuras a claras en la parte del comienzo, precisamente para que no se vean cuadradas al comienzo, que se vean difuminadas, que se vean más naturales. Entonces esa es ahorita la tendencia, pero también la primera tendencia que existió, que fue con lo que yo aprendí hace 9 años, que es el famoso pelo a pelo, que se dibujaba un pelito simulando la ceja. Exacto. Es una técnica que yo dejé de realizarla porque la veía como muy abrasiva para la piel. Se hacían como con un instrumento manual, con un blade, en donde uno medio abría piel, las personas sangraban. Si la persona no sabía hacer bien la técnica, podía profundizar el pigmento a una capa de la piel que no debería de llegar, y ahí es donde venían los problemas. Entonces, y ya yo veía lo que pasaba con esa técnica a lo largo de los años. Entonces ahí me empecé a inclinar por la técnica de ombre powder brows, que vi que era una técnica bastante noble con la piel, donde yo no abro piel, donde la persona no sangra, ¿ok? Donde el proceso de recuperación es rápido, y que a lo largo del tiempo ellas degradan de manera homogénea y se ve natural. Entonces por eso es que me incliné más a esa técnica. Es que menciona precisamente la piel, ¿no? Es la área que nos compete como dermatólogo, ¿no? Y vemos muchos tratamientos que se han ido poniendo en tendencia en un momento. Ya en un programa anterior hablamos aquí incluso de un tratamiento que se puso muy de moda. El señor director inmediatamente lo buscó, le encantó cómo se veía allá, y ya estaba como por hacérselo, hasta que vino el dermatólogo y le desmontó que no podía hacérselo. Y estamos hablando nada más y nada menos que del BB Glow, una técnica que se pega en Asia y que utilizaba un pigmento para darle un maquillaje en el rostro y tapar imperfecciones. Sin embargo, en ese momento los dermatólogos tuvimos que hacernos eco y hacer un llamado, ¿no?, de conciencia del uso de esta sustancia, porque si no menos cierta es que no hay un estudio que pueda comprobar que pueda hacer daño a corto plazo, no menos cierto es que a largo plazo todo esto puede traer grandes consecuencias, y ya lo vimos. Incluso tuvimos pacientes con granulomas que eran encapsulados en vista a que esta sustancia muchos pacientes no la podían disolver de forma correcta y se entrampaba debajo de la piel, ¿no? Y entonces ocurrían estos bultos que tuvimos muchos dermatólogos pacientes con este caso. En el caso de las cejas no vemos eso con la misma frecuencia, ¿no? A pesar de la técnica que mencionaba, quizás porque usan menos tinta, quizás porque la profundidad en la aplicación es más superficial, ¿no? Pero también no dejaba de ser, como dice usted, algo que podría lacerar y dejar cierta cicatriz si no era bien empleada, o una propensa a desarrollar una infección en la zona, ¿no? Y entonces vemos cómo
qué bueno que lo plantea, hay que tener ciertos criterios a la hora de hacer cualquier procedimiento sobre la piel, que es un órgano. Y entonces, qué bueno que usted lo menciona, porque en este segundo bloque vamos a hablar ampliamente de todas las técnicas que hay en el área. Casualmente yo le iba a preguntar a Dayanara, Sí, porque yo tengo muchas amigas que se lo han hecho, pero a mí nunca me ha motivado a hacérmelo por miedo. Claro, Eso mismo. claro. Me ha dado miedo a, o sea, que no me quede bien, porque yo hallo que no, o sea, yo no las tengo tan pobladas, pero sí tengo. Tienes miedo a que no te queden naturales. Exactamente, que no se me vean naturales. Y si es doloroso, si no es doloroso. Creo que ese es uno de los temas, Dayanara, y usted nos contará si ha tenido esa experiencia, que no se escapa en cuanto a lo que tiene que ver con estética. Por ejemplo, en el área nuestra, como dermatólogos estéticos, ¿no? Siempre las personas nos dicen esto también, Exacto. que tienen miedo a ponerse botox, que tienen miedo a hacerse fillers, pero siempre le decimos, lo importante aquí es tomar todas las precauciones antes de hacerse cualquier tratamiento. Usted que nos escucha, a la hora de realizarse cualquier tratamiento, lo más importante y las recomendaciones que siempre hacemos es acudir donde un profesional. Exacto. Y esto es importante porque eso no es que no pueda ocurrir, siempre puede pasar, ¿no? Somos humanos, puede haber errores, pero los errores son más mínimos cuando usted acude donde la persona indicada, ¿no? Y si va a empezar a hacerse un tratamiento con alguien que usted tiene cierta duda, empiece de a poquito, como yo digo, hágase cosas que no sean tan complicadas, y si ve que le salió bien, le fue bien con esa persona, Exacto. entonces puede seguir profundizando, ¿no? Puede seguir avanzando. Por ejemplo, no es lo mismo que si tú eres esteticista, que pasa, ¿no? Hay mucho intrusismo, para nadie es un secreto, que muchas esteticistas están colocando botox, fillers, ¿no? Que eso es otro tema, ya lo podríamos tocar en otro programa, pero lo más lógico es, y lo más conveniente es que te haga una limpieza facial, por lo menos, con esa persona, para ahí descubrir qué tan profesional o cómo se maneja antes de dar el brinco, ¿no? El problema no es el profesional, soy yo. El problema es que le tengo miedo a las agujas. Es otro tema, ¿no? Las agujas es otro tema, y la fobia a las agujas existen, como también existe la fobia a la bata blanca. Sin embargo, Dayanara, hay algo que no podemos escapar a una realidad. Todos empezamos, cuando se trata de un oficio, ¿no? De una profesión, aprender en el terreno. Por lo tanto, no vamos a negar acá, porque la realidad es una cosa y la teoría es otra. Cuando se hace algo práctico, técnico, se va aprendiendo a la marcha, ¿no? Prácticamente los primeros clientes son conejillos de India. Exacto. ¿Cómo fue para ti tener que empezar en un proceso que da nerviosismo, que decías tú en el programa, esa primera cliente, si lo voy a hacer bien? ¿Cómo fue esa experiencia para No, su primera clienta no, su primera amiga, la que se llevó para la Sí. escuela. Bueno, y si supieras que no quedó tan mal. Por lo menos yo pienso que mi criterio de belleza, tenía un buen criterio de belleza, de saber qué podía estar mal y qué no. Sí. No te voy a decir que las cejas me salían perfectas, pero por lo menos, gracias a Dios, no me llegó a pasar nada de lo cual pudiera lamentar. Que cada vez que hacía un trabajo sí decía, cónchale, me gustaría que me quedara de esta manera, pero entonces a medida, eso se llama experiencia, a medida Claro. que iba como que trabajando a más clientas, como que me iba como que desarrollando más y perfeccionando, y ahí fue donde también empecé a buscar también como que seguir estudiando para seguir evolucionando, porque no me podía quedar con lo que había aprendido en Venezuela. Claro. Entonces fue cuando empecé a tomar entrenamientos aquí en los Estados Unidos. Entonces eso fue también, me ayudó a como que a que mi camino fuera un poquito más rápido. Ya yo a los 6 meses de estar en mi apartamento, ya yo estaba en una suite. No, mire, puedo salir rápidamente, ¿no? Pude salir, porque cuando mi esposo vio mi cuenta del banco me dijo, ¿qué? ¿Tú estás ganando O eso? sea, que funciona. Ya tú te tienes que ir a un lugar. Claro. Ya. O sea, que sí es bien lucrativo. Se puede vivir de esto, Dayanara. Absolutamente. Hoy por hoy, ¿te dedicas todavía a eso o solamente a los cursos? No, o sea, sí, presto el servicio y soy entrenadora. Qué bueno. Miren que ahora vamos a pasar brevemente a una pausa.
Pero antes de irnos a esa pausa, me gustaría saber, en esas primeras clientes que llegaron a tu apartamento, que te dieron, ¿fueron amigas? Cuéntanos un poquito de esa historia. ¿O fueron clientas que tú desconocías? Que no conocía. Oh, publiqué algo en Facebook, hacía las cejas, en aquel entonces cobraba $180. Sí. Y o sea que no era barato, ¿no? No era barato. No, nunca han sido baratas. Ok. Porque el precio de una buena micropigmentación actualmente está entre los $400 y $450. O sea que es un trabajo, pero vamos a entrar en el terreno, en ese segundo bloque, de todo lo que tiene que ver con esto. Pero lo que quiero que me plantee antes de irme a esa pausa es, ¿cómo te atreviste a empezar si nunca lo habías hecho y decir, yo lo voy a hacer porque ya estoy preparada, pero esa primera clienta que te llegó, que tú desconocías, ¿cómo fue esa experiencia cuando la trataste? Y al mismo tiempo tienes que cobrarle, porque uno dice, no, tengo que creérmelo, es que ya mi trabajo vale. Cuando y la tiene un tuvo costo. acostada allá en el en la Claro, camilla, ¿no? porque mientras tú la ves sentadita Bueno, allí, yo recé 10,000 rosarios. Yo decía, Dios mío, yo siempre le pedí a Dios, que no sean mis manos, que sean tus manos, que haga un trabajo bonito, que la cliente se vaya feliz. Y como les dije, desde ese día yo no comía, tenía dolores de estómago, empezaba a sudar frío. Pero ya después que yo arrancaba y que ya iba viendo el resultado y tal, cuando esa clienta se fue, a mí me volvió y cuando vi el pago, porque eran mis primeros $180, que para mí era bastante viniendo de Venezuela, yo estaba que no me creía en nadie. Sin embargo, no vayan a creer que después de ella, entonces no, igualito, era el mismo proceso, ¿no? el mismo nerviosismo, pero a medida que yo veía de que todo iba mejorando, que todo yo dije, bueno, estoy por el camino que es. Claro. Porque si yo hubiera sentido de que yo estaba haciendo algo mal, que por supuesto no me iba a permitir seguir haciendo algo que no, hubiera dicho, ok, esto no es para mí, que no fue el caso. Yo dije, esto es para mí, esto me gusta, esto me apasiona, da buen dinero, entonces es el match perfecto. es que yo creo que ya uno cuando uno le toma amor a la profesión, como que uno dice sí. Y yo me di cuenta de eso cuando yo iba caminando por la calle y yo me quedaba mirándole la cara a las personas, la piel, y yo le decía, tiene acné, tiene secuela, tiene O sea, tú mancha". como esteticista ibas ya viendo. Ya viendo, ¿me entiendes? Entonces yo creo que en el caso de ustedes, las cejas, o Sí. tiene una ceja más para arriba, una más para abajo, entonces ya ahí tú vas sintiendo como que ese amor Ese es tu mundo, ¿no? exactamente, que ese es tu mundo, que ese es tu lugar. Y por supuesto, si habían detalles, cuando yo terminé, yo decía, Berta, me quedó un pilín más alta esta que la otra, pero me voy a hacer la loca, y ella, ay, me gusta, me encanta. Era lo Bueno, importante, perfecto. que en este caso las clientas tuvieras satisfacción del trabajo que se realizaba. Eso. ¿no? Exacto. Esa era la parte más importante. Y qué bueno, porque hago estas preguntas porque sé que muchas chicas que están ahí fuera, que quizás quieren incursionar en este mundo o que están empezando, se van a identificar muchísimo, porque a veces uno piensa, no, es que yo no doy para eso, porque mira que la hice mal, o es que tengo mucho nerviosismo, no me atrevo. Y como que ese miedo, el miedo siempre ha sido como la barrera número 1 a vencer en todos los proyectos que un ser humano emprende. Y qué bueno que tú pudiste vencerlo, qué bueno que pudiste tomar la decisión y enfrentar tus propios miedos. Claro. Entonces, con eso, señor director, nos vamos a ir a una pausa y ya en este segundo bloque vamos a hablar de todo lo que Dayanara hace en este su espacio, Dr. Robinson Radio Media Show.